Vamos a hablar de cómo interpretar los errores en una hoja de cálculo. Vamos al primer error recurrente. El primero es dividir entre 0. Matemáticamente no se puede hacer una división entre 0. Da valores que no son operables matemáticamente hablando. Supongamos, tenemos aquí, por ejemplo, el número 12. En la celda A3 y en la celda B3 tenemos 67. Yo puedo hacer una división, por ejemplo, puedo dividir 12 entre 67. Y tengo un valor numérico aceptable. Pero ¿qué pasa si yo divido, por ejemplo, entre 0? Voy a ponerlo aquí. En la celda B4. Y divido, por ejemplo, 67 entre 0. Bueno, me va a aparecer este error, dice div diagonal 0. Este es un error de cálculo. La hoja de cálculo no nos puede dar un valor numérico aceptable porque matemáticamente dividir entre 0 no llega a ningún resultado válido. Veamos otro error recurrente en las hojas de cálculo. Por ejemplo, hacer operaciones entre textos y números. Bien, cada vez que escribimos algo en una hoja de cálculo, ya sea LibreOffice Calc o Excel, si es un texto, lo va a poner a la izquierda de la celda, y si es un número, lo va a poner a la derecha. Por ejemplo, pongamos 90,6. Bueno, como el separador decimal lo estamos poniendo con una coma, el software lo interpreta que esto es un texto y por eso nos los pone a la izquierda. Lo mismo pasaría si pongo algo, por ejemplo, perrito. Listo, lo sigue interpretando como un texto, lo está poniendo a la derecha, a la izquierda de la celda. Si fuera un número válido o un dato numérico válido, el software lo pone esa información hacia la derecha. Por ejemplo, yo voy a poner aquí otra vez 90,6, pero con separador decimal el punto. Listo, me lo pone a la derecha. O pongo, por ejemplo, una fecha. El 1 del febrero, 1 del 2022. Correcto, me lo pone a la derecha. Quiere decir que son datos numéricos con los que se pueden hacer operaciones matemáticas. Cosa que no pasaría si yo, por ejemplo, las fechas las separo con guiones. Me lo pone a la izquierda, quiere decir que lo está interpretando como un texto. Le doy control Z para deshacer. Entonces, por ejemplo, yo no puedo hacer una operación matemática. Por ejemplo, si yo quisiera sumar el valor de esta celda, la A7, que es un texto, más un número, que es el 90,6. Me va a poner valor, lo cual quiere decir que el software no sabe qué hacer, qué operación matemática hacer, porque estamos mezclando diferente tipo de información. No se puede hacer una operación matemática con un texto y con un número. Cosa que no pasaría, por ejemplo, si yo sumo una fecha más un número. Por ejemplo, un 1 de enero del 2022 con 90,6. Me pone una fecha y es una operación matemática válida. Ahí la podemos ver. ¿Qué otro error recurrente? Como tal no es un error, es cuando la información es muy grande. Por ejemplo, me voy para acá. Supongamos que hicimos una operación matemática, pero con celdas muy cortitas, que no son muy anchas. Ahí está. Supongamos que hacemos la operación de dividir 18 y el número
1534.96. Bueno, yo puedo hacer la operación matemática aquí en la columna G. Digo, por ejemplo, a ver, 18 dividido entre 1534.96. Aquí sí me aparece un valor numérico, pero si la columna fuera muy corta, generalmente me va a poner el signo de gato. Apenas se logra distinguir aquí. A ver, voy a hacer otra prueba. Por ejemplo, elevar 18 a la potencia, elevado a la potencia, por ejemplo, voy a quitar este. 18 elevado a la potencia no me aparece el símbolo de potencia. Ok, lo voy a elevar al cubo, por ejemplo. 3 veces esta cantidad. Ok, a ver, una cantidad más grande, por ejemplo, la quinta potencia. 5 veces multiplicado esta misma cantidad numérica. Ok, me sigue apareciendo un valor numérico, pero si la columna fuera muy pequeña, me va a aparecer el signo de gato o hashtag. Cuando aparece esto, no es como tal un error, quiere decir que la cantidad numérica es muy grande y no cabe en el ancho de la columna. Entonces, pues esto se resuelve rápidamente solamente seleccionando y agrandando más la columna, el ancho de la columna. Aquí, por ejemplo, me pone notación científica. Si yo quiero otro tipo de notación, pues tengo que cambiar el formato de la celda. Ponerle, por ejemplo, un número con varios decimales. Le voy a poner, por ejemplo, 10. 2 decimales, por ejemplo. Ok, ahí está. Listo, esa es la cantidad numérica, 18 elevado a la quinta potencia. Entonces, bueno, como pudimos ver, pues estos son algunos de las operaciones matemáticas que podemos hacer y algunos errores recurrentes.